2.1 Helen Jory. La tumba de Helen Jory es una de las más hermosas que se pueden encontrar en el panteón inglés del Real del Monte. Se compone de una escultura de un ángel en actitud de oración, con las manos juntas y también en recogimiento, y de aproximadamente 1.20 metros de altura. En la lápida está inscrito el nombre Helen, decorado con bellas guirnaldas de rosas, algunas en flor y otras en capullo. Al lado, una hoja de palma. Debajo de los pies del ángel, en el pedestal, se puede leer la inscripción Our Beloved Daughter. El material de esa tumba es mármol italiano, que el padre de la chica mandó traer especialmente para su monumento. La historia, y esta historia fue recopilada de la tradición oral, reúne la incomprensión y el desamor. Helen Jory era la única hija de Stanley W. Jory y de Dolores O. Jory. Él era un gerente de las minas de Real del Monte y se sentía orgulloso de tener una hija tan hermosa, por lo que había hecho planes para comprometerla con algún miembro de clase alta perteneciente a la sociedad de la ciudad. Con esto, su hija no solo se vería beneficiada al tener un marido rico, sino que además acrecentaría su fortuna. Helen conoció a un joven minero, al que vamos a llamar Jorge. La historia no guarda el nombre original de este personaje, y por eso es que le vamos a llamar Jorge. Desgraciadamente, este era solo un empleado más de las minas, sin fortuna ni privilegios, como los que ambicionaba Stanley para su hija. Una tarde de primavera, Helen acudió a las oficinas de la mina de su padre para buscarlo y regresar con él a casa a comer y tomar el té, como es costumbre inglesa. Así que entró en la oficina y se dirigió a un joven. ¿Se encuentra el señor Stanley? Soy Helen, su hija. Sí, señorita. Ahora le informo que usted está aquí, contestó Jorge, deslumbrado por la belleza de la joven. Su rostro blanco parecía de marfil y sus afiladas facciones le daban a éste aún mayor majestuosidad, y sus azules ojos, por el contrario, eran cálidos. A Helen le llamó la atención el hombre que la había atendido, porque tenía una espalda ancha y fuerte, y era alto y delgado y de cabello negro y quebrado, ojos cafés oscuros, cejas pobladas, nariz recta, piel morena y manos largas. Después de ese día, las visitas de Helen a la oficina de su padre se hicieron cada vez más frecuentes, porque buscaba pretextos para acompañar a Stanley a la oficina, de tal manera que esas visitas resultaron en una amistad, y ante la evidente atracción de los jóvenes, en un noviazgo a escondidas. Con frecuencia, Helen y Jorge se veían no solo en la oficina, sino en el jardín del Real, e intercambiaban cartas de amor, y él la cortejaba con flores y pequeños regalos. Una noche, el señor Stanley Jory ofreció una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de su esposa Dolores. Todos los residentes ingleses más importantes se encontraban en la casa de los Jory. Después de la cena, los hombres se dirigieron al salón para hablar de los recientes sucesos en el país: la presidencia de Plutarco Elias Calles, las continuas revueltas en el norte y el tema de la educación. Stanley se acercó a su hija, que se hallaba en el patio de la casa. Tras de él iba un joven. Helen, te presento a John Rule. Es el hijo de nuestros amigos, los Rule. John estudiaba en la Universidad de Cambridge, pero ha regresado a hacerse cargo del negocio familiar. Encantada, contestó Helen, con voz educada, pero distante. Así que John tomó su mano y la besó. Me gustaría que le mostraras cómo ha crecido el pueblo, dijo Stanley, con voz exageradamente amable. El pueblo, en realidad, no ha crecido mucho, contestó extrañada Helen. Creo que usted mismo puede ver su desarrollo con tan solo un paseo. Siempre es más agradable pasear con una dama hermosa que solo, dijo por primera vez John. Claro, cuando quiera, acordó Helen.
con una voz no del todo sincera. Al día siguiente, mientras desayunaban, Stanley reprendió a Helen por mostrarse tan fría con John. Ella se defendió. No sé por qué tanto interés en que yo pase tiempo con John. No lo conozco. Ni siquiera tenemos tanta amistad con la familia Rule. Quiero que seas amable con John porque es algo que, como familia, nos conviene a todos. No veo por qué, además, y no me cayó nada bien. Y la gente dice que él es un engreído, contestó Helen molesta. Pues ve sabiendo, señorita, que estoy planeando que te cases con él. Así acrecentaríamos nuestro capital y tú asegurarías tu porvenir. Todos saben que la familia Rule es la más rica de la ciudad, y yo ya he pactado el compromiso, así que mejor para ti que John te empiece a simpatizar. Helen no podía entender lo que acababa de escuchar. Su padre, a quien tanto quería, planeaba venderla al mejor postor. Te aviso, papá, que vayas deshaciendo ese compromiso, porque yo no me voy y no me pienso casar con John. Yo ya estoy enamorada de otro hombre y me pienso casar con él. Esas últimas palabras pronunciadas por Helen resonaron en el comedor a los incrédulos oídos del señor Stanley y de la señora Dolores. ¿Que estás enamorada? ¿Y se puede saber de quién?, preguntó enojado Stanley. De Jorge, tu empleado de la oficina. Nos hemos conocido, algunas veces hemos dado paseos, y nos queremos y vamos a casarnos. Él quiere venir a pedir mi mano en cuanto junte un poco de más dinero, contestó Helen. ¿De ese pelagatos? Es solo un empleado cualquiera, sin ambiciones. No puedes compararlo con John. Él es educado y pronto será dueño de la mina. Además, Jorge no solo no es de nuestra clase, sino que tampoco es de nuestra raza. No consentiré en que te cases con él. Pero papá, suplicó Helen, escúchame, yo quiero a Jorge. Es mi última palabra, dijo Stanley, al tiempo que salía furibundo del comedor. Esa misma tarde, Helen y Jorge se reunían en su lugar secreto. Mi padre no quiere que nos casemos, dijo entre lágrimas Helen. Y se lo dijo a Jorge mientras que se sentaban en una banca del pequeño jardín cercano a la iglesia del Rosario. ¿Le dijiste nuestros planes?, le preguntó Jorge, mientras que le prestaba su pañuelo a Helen. Tuve que confesarlo, porque quiere que me case con John Rule, que acaba de llegar de Inglaterra. Yo me opuse, y está muy enojado. Entonces esa es la razón por la cual me despidió, dijo pensativo. ¿Te despidió? ¿Por qué? No me dijo ninguna causa. Solo me dijo que ya no quería que trabajara allí y me dio algunos pesos y eso fue todo. Pero eso no es justo, exclamó ella, visiblemente molesta. Así nunca podremos casarnos. No te preocupes, mi amor, porque buscaré otro trabajo. Si no es aquí, será en otra ciudad, y verás que pronto nos casaremos, le dijo tratando de animarla. Pero sabía que el señor Jory ya habría dado indicaciones de que no lo contrataran en ninguna mina del Real. Helen, gritó el señor Jory a lo lejos. Ella se sobresaltó y aprisa se despidió de Jorge con un beso y después caminó en la dirección a su padre. ¿No te dije que no quiero verte con ese?, dijo Stanley, mientras que tomaba con fuerza a su hija del brazo. ¿Por qué lo despediste?, le preguntó ella, tratando de disimular ante la gente que se había detenido a escucharlos. Porque es un mal trabajador y no te quiero volver a ver con él. Te quedarás en tu cuarto y tienes prohibido salir. Entiende que no puedes ser su esposa, porque te prefiero muerta antes que con él.
y el eco de esas últimas palabras se quedó en los oídos y en la mente de Helen. Encerrada en su habitación, pensaba en que la única forma de estar con Jorge era morir. Así que escribió una nota que decía: «Te espero a las 9 de la noche en nuestro lugar. No faltes, es importante. Helen». La enrolló y se la entregó a su nana, rogándole que fuera a entregársela a Jorge. Así que la anciana accedió ante la insistencia y las lágrimas de la joven. Así que marcaron las 9 en el reloj de la iglesia del Rosario, y Jorge caminaba de un lado a otro del jardín esperando a Helen. Llegó a los 10 minutos y tuvo que escapar de su casa con la ayuda de su nana. Y ahora, a la luz de la luna, Jorge la veía más hermosa que nunca. Le dio un beso en la mejilla cuando llegó a su lado y le preguntó intrigado: «¿Qué pasa, Helen? En la nota decía que era algo importante». «¿Me quieres?», fue la respuesta de Helen. «Sabes que sí», le contestó Jorge. «¿Cuánto me amas?». «Más que a nada en el mundo». «¿Y morirías por mí?». Las preguntas de Helen sonaban graves y con gran angustia, pero también muy resueltas. «Sí», dijo Jorge. «Entonces esa es la única solución. Tú y yo solo podremos estar juntos en la muerte. Ya lo dijo mi padre. Jamás podremos estar juntos si no es muertos. Yo estaré contigo hasta la eternidad si tú lo haces también», aseveró Helen. Y esta vez su voz no parecía angustiada y ni siquiera lloraba. «Si crees que es la única salida, está bien. Yo estoy dispuesto a morir contigo si es la única forma de estar juntos». «Entonces, mañana nos veremos aquí, a esta misma hora, y lo haremos juntos», prometió Helen, dándole un beso tierno en los labios. Jorge no pudo conciliar el sueño esa noche porque recordaba la gravedad de las palabras de Helen y pensó que quizás habría otra forma de continuar su relación. Tal vez su padre cambiaría de opinión si es que conseguía un trabajo en el que pudiera obtener más dinero, o quizás la desesperación de su hija podría presionarlo. Al día siguiente, estaba convencido de que la idea de Helen era un tanto descabellada y que no era necesario morir para estar juntos, así que decidió hablar con ella y tratar de hacerla cambiar de opinión. Y después de todo eran jóvenes y tenían la vida por delante. Rápidamente llegó la noche, y a las 8:30 Helen entró al despacho de su padre, tomó la pistola del cajón de su escritorio y la metió en su bolsa y salió. En poco tiempo estaba en el jardín donde se iba a ver con Jorge, y sonaron las 9 en el reloj de la iglesia, pero Jorge no llegaba. Así que decidió esperar un poco más, y después de 15 minutos, que le parecieron horas, apareció la sombra del hombre en el jardín. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué llegas hasta ahora?», le cuestionó. «Nada, solo que pensaba que quizá, si yo hablo con tu padre y pongo en claro mis intenciones contigo, él acepte que nos casemos». No creo que él acepte. Jamás me dejará casarme contigo, ya te lo he dicho», contestó Helen, dando la espalda a Jorge. «Pero matarnos es algo drástico». «¿Es que ya te arrepentiste?». No es que me haya arrepentido, pero la vida es muy hermosa para dejarla así. Vamos a hablar con tu padre, Helen». «No. Yo pensé que me querías lo suficiente. Dijiste que lo hallarías y me lo prometiste», exclamó ella llorando. «Helen, escúchame», le suplicó. «No, yo haré que cumplas tu promesa». Así que Helen volteó al tiempo que sacaba la pistola de su bolsa, y lo siguiente que se escuchó en esa noche tranquila fueron 2 disparos, uno que terminó con la vida de Jorge y el otro con la de Helen. Así que Jorge fue sepultado en el cementerio del pueblo y Helen en el panteón inglés. El señor Jory mandó hacer para su hija
uno de los mausoleos más hermosos que pueden verse allí, y en él fueron enterrados también los padres de la joven.